Muchachos. Gabriel, buenos días. Alondra, Alexander, Ricardo, Edwin, buenos días, buenos días. Hoy jueves 21 de julio. Qué rápido se pasa el tiempo, jóvenes, ¿ah? Muy buenos días, Hilary, Marjorie, Fernando, Alexander. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Hilary, Abel, ¿qué tal? Salomón, buenos días con todos. Juan David, Katia. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con nuestros seminarios, ¿sí, jóvenes? En el curso de habilidad matemática. Ya, entonces antes de comenzar, mis estimados alumnos, buenos días, Katia. Quisiera, por favor, que confirmen cómo está llegando la señal, el audio, si se está proyectando bien las diapositivas, ¿sí? El audio, todo bien con la señal, ¿no, chicos? Siempre es importante, como siempre lo digo, ¿no? Estas clases virtuales. Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Ok. Ya, muy bien. Gracias, Ricardo, Gabriel, Emanuel. Ya está. Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar. Permítame conectar mi máquina. Ya. Entonces el día de hoy vamos a hacer un seminario con lo que es el capítulo de series y sumatorias, ¿no? Bueno, si bien es cierto, la definición de series y sumatorias están relacionadas. Por ejemplo, nosotros no vamos a poder hablar de sumatorias si previamente no hablamos de series, ¿ok? Igualmente, no podemos hablar de series si previamente no hablamos de sucesiones, ¿no? Entonces, son tres temas o tres definiciones que están muy relacionadas, ¿no? Las sucesiones, las series y las sumatorias. ¿Ok, chicos? Por ejemplo, ustedes ven acá en pantalla, tenemos acá, por ejemplo, una serie notable, ¿no? Algunos le llaman la serie de Euler, ¿no? ¿Han escuchado ustedes alguna vez, por ejemplo, ustedes saben que las matemáticas está lleno de constantes, ¿no? Tenemos la constante pi, tenemos la constante de Euler, tenemos el número áureo, ¿no? Son constantes que van apareciendo en ciertos trabajos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, desde los griegos, egipcios, se descubrió de que pi estaba presente en todas las, ¿es cierto?, en las longitudes circulares, ¿no? ¿Ok? Constante, ¿por qué? Porque estaba metida siempre ahí, en el cálculo de regiones circulares y longitudes circulares. El número Euler, por ejemplo, ustedes ya lo van a ir conociendo poco a poco, conforme avancen en el estudio de las matemáticas superior. También es utilizado bastante para lo que es series, ¿no? Para lo que es funciones. Por ejemplo, hay un tipo de logaritmos, no sé si ustedes han escuchado, que están en base E, ¿no? En la base Euler, ¿no? Y el número áureo, que también está presente, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Los griegos, los romanos, para hacer sus construcciones utilizaron el número áureo, ¿no? Por ejemplo, la constante de Euler se dice que es una sumatoria, fíjense de esta manera, es una serie, ¿no? 1 más x sobre un factorial de 1 más x al cuadrado factorial de 2, así sucesivamente, ¿no? Y acá tenemos el símbolo de sumatoria, ¿no? Entonces, conforme poco a poco, jóvenes, ustedes vayan estudiando, van a ir descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener que trabajar, obviamente, con lo que es series y sumatorias. En primer lugar, ¿qué es una serie? A ver, ¿quién de ustedes me puede contestar esa pregunta? A ver, ¿qué es una serie? ¿Qué entienden ustedes por una serie? Para ayudarte un poco, te voy a mostrar las siguientes imágenes. A ver, ¿sí? ¿Qué es una serie? A ver, vamos a ver acá, ¿ya? A ver, mejor así primero. A ver, ya, es una sucesión, es una secuencia de números, dice Gabriel Querén. A ver, por ejemplo, vamos a refrescar la memoria otra vez. Mira, para que nosotros podamos hablar de una serie, previamente tenemos que hablar de una sucesión. Porque de una sucesión, obviamente, deviene la serie, ¿no? Ya.
Así es, Alexander. Es una secuencia. Está bien, pero quiero que noten la diferencia entre una sucesión y una serie. Por ejemplo, nosotros tenemos acá 1, 4, 9, 16, 25, 36 y así sucesivamente. Pregunta, esta sucesión que está acá, pregunta chicos, ¿qué sucesión notable es? Cuando digo sucesión notable, quiere decir que todo estudiante la debe reconocer. ¿Qué sucesión notable es? A ver, muchachos. Cuadrados perfectos. ¿Ya? Esta es la sucesión de los cuadrados perfectos. ¿Está bien o no? ¿Ya? Vamos, chicos. Nosotros para poder trabajar el tema de sucesiones y series, tenemos que tener un grupo de sucesiones notables y de series notables. Por ejemplo, en sucesiones tenemos que conocer la sucesión de números naturales, impares, pares, cuadrados, cubos, o sea, la sucesión de Fibonacci. En realidad son sucesiones que son notables, la sucesión de cuadrados, la sucesión de números triangulares. Hay siempre algunas sucesiones que van a ser notables, ¿entendieron? ¿Qué significa notables? Que tenemos que manejar de toda manera para resolver los problemas. Algo así cuando tu profesor de trigonometría va a hacer identidades trigonométricas. Entonces, lo que el profesor de trigonometría, ¿qué es lo que hace? Antes de comenzar a resolver los problemas, lo que te hace es ponerte un listado de identidades que son ya conocidas, que están demostradas, ¿no? Y luego lo que tú vas a hacer en los problemas propuestos, vas a ir reconociendo y aplicando esas identidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tenemos la sucesión de cuadrado de los primeros números naturales, ¿ya? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado y 6 al cuadrado. Esta es la sucesión de cuadrados de los primeros números naturales. ¿Ok, muchachos? Ahora, otro detalle que también quiero decirte. Toda sucesión numérica debe tener su término enésimo. A ver, te lo voy a poner fácil. El término enésimo es aquella fórmula que me representa cualquier término de la sucesión numérica. Es como que la representación de cualquier término de la sucesión numérica. Y obviamente que está expresada en función de n. Por ejemplo, el término enésimo de esta sucesión de cuadrados es n al cuadrado, ¿no? Entonces, el término enésimo de esta sucesión notable de cuadrados es n cuadrado, donde n tiene que tomar valores enteros positivos. Por ejemplo, cuando n vale 1, 1 al cuadrado sale 1. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado sale 4. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado sale 9. Cuando n vale 4, 4 al cuadrado sale 16 y así sucesivamente. Entonces, esa es la definición de sucesión. Numérica sobre todo. Es una distribución de números que están ordenados según una ley de formación. Y que toda sucesión numérica tiene que tener, jóvenes, su término enésimo. ¿Ya? Su término enésimo. En este caso, el término enésimo de los cuadrados es n cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo una sucesión se convierte en serie? A ver, quiero que vean ustedes la pantalla. Tenemos acá la sucesión de los primeros cuadrados perfectos. Pero, ¿qué pasaría si hago esto? Entonces, si hago esto, chicos, se está convirtiendo ya en una serie. Entonces, a ver, jóvenes, ahora sí, dígame qué sería una serie. Vamos, ustedes solitos desen cuenta, joven. ¿Qué es una serie? Mira, los términos de esta sucesión para generar una serie, mira lo que he hecho. Entonces, ¿qué sería, jóvenes, una serie? Vamos, muchachos, ustedes pueden, tienen que intervenir, vamos. Por chat, por micro, no sé, pero tienen que intervenir. Es una... Ah, sí es, muy bien. Entonces, muy bien, Caroline. Muy bien, Gabriel. Ahora sí, ustedes mismos tienen que darse cuenta, porque yo ya me he dado cuenta a través de los años que vengo enseñando matemáticas y en distintos niveles, sobre todo de preuniversitario para arriba, que la mejor forma que ustedes aprendan matemáticas es que ustedes lo hagan.
¿sí? Porque ese método tradicional de que tú te sientes solamente a mirar, no va a funcionar. De repente algunos jóvenes han escuchado ya esta definición antes, pero no contestan porque no se acuerdan, porque las cosas lo aprenden de memoria. Entonces, en lo posible, chicos, traten de participar. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Al contrario, ya estamos en una etapa de madurez académica, ¿no? Entonces, intervengan, ¿ya? Entonces, una serie, como ustedes me están dándose cuenta y me están comentando, muy bien, Fernando, es la suma de los términos de una sucesión numérica. Si los términos de una sucesión numérica los sumamos, entonces se convierte en una serie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, otra. Antes de poner la definición. Vamos a borrar acá y vamos a ver cuántos de ustedes reaccionan, ¿ya? Claro, ustedes tienen que reaccionar acá. Por ejemplo, miren, muchachos. Ya. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y así sucesivamente? A ver, ¿qué sucesión numérica es esta? Notable. ¿Qué sucesión numérica es, muchachos? Ya, muy bien, también es una sucesión, una progresión aritmética de razón 2, más 2, más 2, más 2. Ya, está bien. Ya, claro, muy bien, Yaneli. Esta sucesión que está acá, si bien es cierto, es una sucesión numérica de razón 2, 2, 2, pero principalmente es una sucesión de los primeros números impares. ¿Sí? Es una sucesión de los primeros números impares. ¿Cuál es el primer número impar? El 1, el que sigue 3, el que sigue 5, el que sigue 7, 9, 11, 13. Esta es una sucesión de los primeros números impares. ¿Ok, chicos? A ver, ¿quién de ustedes se consagra? ¿Cuál es el término enésimo de la sucesión de los primeros números impares? ¿Cuál es el término enésimo? ¿Cuál es la fórmula que me representa cualquier impar? A ver, vamos por ahí. Por ahí debe haber muchachos que... Ah, sí, es muy bien, Yaneli, muy bien. La fórmula de los primeros números impares, como dice acá su compañera Yaneli, me ha escrito por interno. Ya también, Gabriel, también, Ricardo también. Claro, lo que ha hecho Gabriel es aplicar el término enésimo de la progresión aritmética. Está bien, Gabriel, está bien. De ahí vas a llegar a esto, Gabriel, a lo que dice Ricardo y lo que dice Yaneli. Y lo que también dice, claro, lo que dice Yaneli, ¿no? Vas a llegar a 2n menos 1. Esta es la fórmula, el término enésimo de la sucesión de impares. A partir de 1, cuando n vale 1, 1 por 2, 2, menos 1, 1, ahí está. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cuando n vale 3, 3 por 2, 6, menos 1, 5. Cuando n vale 4, 4 por 2, 8, menos 1, 7. Y así sucesivamente. Este es el término enésimo de los números impares. Pero si los números impares yo los sumo, pero si yo los números impares yo los sumo, entonces se convierte, chicos, en una sucesión de, se convierte en una serie. Entonces, es por eso que la serie es la suma de los términos de una sucesión numérica. No se olviden. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sucesión y serie? Que la sucesión es la distribución de los números y la serie es la suma de todos ellos. ¿Estamos de acuerdo? Y toda sucesión numérica debe tener su término enésimo. ¿Ya? Toda sucesión numérica sí o sí debe tener su término enésimo. ¿Ya? Entonces vámonos acá, ahí está la definición. Se denomina serie numérica a la adición indicada de los términos de una sucesión numérica, llamándose el resultado de la adición el valor de la serie. Por ejemplo, acá tenemos la sucesión de Fibonacci, donde la suma de los dos anteriores es el que sigue, y si yo sumo todos los términos de la sucesión, se convierte en una serie, ¿no? De manera general sería así. Término 1, término 2, término 3, término n, esta es la sucesión numérica, pero si yo sumo todos sus términos, se convierte en una serie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que no debemos olvidar. Ahora, nosotros, para poder trabajar la clase del día de hoy,
necesitamos una lista de series notables, ¿sí? Necesitamos una lista de series y sumas notables. Cosa que cuando nosotros encontremos los problemas, podamos reconocerla y aplicarla. Pero necesitamos, chicos, una lista de series notables. Un listado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, comenzamos. Fíjense acá a la pantalla, chicos. Vamos acá. Por ejemplo, tenemos la primera serie, la suma de los primeros números naturales, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n. ¿Cómo se calculaba la suma de los primeros números naturales? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n. Para comenzar, el número de términos que hay en esta serie de naturales es n. Entonces, la suma de los primeros números impares se calculaba como n por n más 1 entre 2. A ver un ratito. Acá estaba, acá estaba. Ya, entonces vamos acá. Alguna serie notable. Ya, ahí vamos. La suma de los n primeros números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta n. La suma de los n primeros números naturales se calcula así. N por n más 1 entre 2. El número de términos por su consecutivo entre 2. N por n más 1 entre 2, ¿no? Cosa que si por ahí nosotros queremos sumar, por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si te piden sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta 50? Acá vamos a tener 50 términos. Entonces, como vamos a tener 50 términos, sería 50 por 51 entre 2. Y esta sería la suma de los primeros números naturales del 1 al 50. ¿Sí? Entonces sería 50 entre 2, 25 por 51. La respuesta sería 1275. ¿Estamos de acuerdo? Otra observación. ¿Qué pasa si yo tengo que sumar, me piden sumar, por ejemplo, 4 más 5 más 6 más 7 hasta el 30? Pregunta, ¿acá voy a poder aplicar directamente la suma de naturales? ¿Se podrá o no, muchachos? ¿Qué pasa si me piden sumar 4 más 5 más 6 más 7 más 8 hasta el 30? ¿Se podrá aplicar directamente? No. Pero acá podemos hacer un artificio muy clásico, ¿no, muchachos? El artificio clásico que podríamos hacer acá, para poder aplicar la fórmula de naturales, como para poder aplicar esta fórmula, n por n más 1 entre 2 debe comenzar desde el 1. Entonces acá podemos utilizar un método llamado el pon y quita, ¿no? Porque nosotros podemos poner el 1 más 2, el más 3, y luego quitarle el 1 más 2 y más 3. Eso se llama el pon y quita. Cosa que nosotros ya al poner la suma del 1 al 3 y al quitarle no se altera. Y ahora sí vamos a poder sumar del 1 al 30, que bueno, ya sería fácilmente 30 por 31 entre 2. Y le restaríamos la suma de 3 más 2, 5 más 1, 6. Entonces la respuesta sería 30 por 31 entre 2, sería 465 menos 6, sería 459. Entonces la respuesta sería 459. ¿Todo bien, muchachos? ¿Se entendió? Entonces, esa es la suma de los primeros números naturales, ¿ok? Entonces, son artificios que tú puedes hacer en el tema de serie, ¿no? Claro, puedes emplear el pon y quita. Algunos le dicen el quita y pon, pero hace tiempo un profesor me dijo, la lógica es que se diga pon y quita, porque primero tienes que poner, lógicamente porque falta, y luego tienes que quitar, sino que suena más bonito decir al revés, pon y quita, ¿no? Suena más bonito decir quita y pon, como que tiene mayor musicalidad. ¿Está bien? Ya, a ver. Ya, entonces estábamos acá. Vámonos a la siguiente serie notable. La suma de los n primeros números pares. La suma de los n primeros números pares, ¿no?
A ver, la suma de los n primeros números pares. Entonces, estamos hablando, chicos, que el primer número par va a ser el 2. El siguiente es el 4, ¿verdad? El siguiente es el 6. ¿Qué pasa si me piden sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10? Y no se olviden que el término enésimo de los pares, esto también es algo muy obvio, el término enésimo de los pares es 2n. No se olviden que el término enésimo es aquella fórmula que me representa cualquier término de la sucesión. Inclusive, más adelante, teniendo el término enésimo, nosotros vamos a poder, obviamente, trabajar las series, las sucesiones y series. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si una sucesión, miren a la pantalla, el término enésimo es n al cuadrado por 3? Estamos hablando entonces que son los números cuadrados multiplicados por 3. ¿Qué pasaría si el término enésimo es, por ejemplo, n al cubo más 5? Entonces estamos hablando de la sucesión de cubos, 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, más 5. Entonces, en muchos problemas, el término enésimo va a jugar un papel fundamental. Entonces, de una sucesión de pares, su término enésimo es 2n. Cuando n vale 1, 1 por 2, 2. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4. Cuando n vale 3, 3 por 2, 6, etc. ¿Cómo se calcula la suma de los primeros números pares? Muchachos, no es necesario de aprenderse una fórmula más, porque con la primera fórmula de sumas naturales podemos demostrar la suma de pares. Por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si de la suma de pares, lo voy a dejar por acá, factorizo el 2? Si factorizo el 2 me queda 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta el n. Y dentro del paréntesis ya podemos aplicar la suma de naturales, ¿no? Del 1 al n. Sería n por n más 1 entre 2 y ya está. Se cancela el 2 y queda n por n más 1. Por eso de aquí en adelante, cuando vamos a querer calcular la suma de los primeros números pares, simplemente va a ser el número de términos por su consecutivo. Pero no vayan a pensar que el número de términos es el último término, ¿eh? Sino que el número de términos es la mitad del último término. Entonces, no se olviden que acá vamos a tener n términos. Vamos a tener, chicos, n términos. ¿Está bien o no? No hay 12. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te piden sumar? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué te parece si te piden sumar 2 más 4 más 6 más 8? La suma de los primeros números pares. Y, por ejemplo, vamos a ponerle hasta el 30. Entonces, no vayan a pensar que acá hay 30 términos. ¿Cuántos términos hay acá, jóvenes? 15, ¿no? La mitad, pues, ¿no? La mitad del último término, acá hay 15 términos. ¿Está bien? Entonces, tengan mucho cuidado. A veces, por hacer rápido, se suelen equivocar en cosas tan sencillas, ¿no? Acá vamos a tener 15 términos. Y para calcular la suma de los primeros números pares es, si lo quieres así, el número de términos multiplicado por su consecutivo, ¿no? Bueno, en este caso sería 15 por 16, 240, ¿no? Entonces la respuesta sería 240. Siguiente serie notable. Entonces ya tenemos la suma de naturales, la suma de pares. ¿Y ahora qué viene a continuación, muchachos? Ya tenemos la suma de pares, suma de naturales. ¿Qué faltaría ahora? Una básica también. Impares, claro, ¿no? La suma de los primeros números impares. Entonces vámonos con la suma de los primeros números impares. ¿Qué pasaría si te piden sumar 1 más 3 más 5 más 7? Son impares. Y nosotros ya sabemos que el término enésimo de los impares es 2n menos 1. Chicos, el término enésimo de los impares es 2n menos 1. Ese es el término enésimo de los impares. Ya hace un rato lo comenté. Ahora, para saber la suma de los primeros números impares, para comenzar, acá no vayan a pensar de nuevo
que el número de términos es 2n menos 1. ¿Ah? Cuidado, ese no es el número de términos. ¿Sí? En realidad, acá el número de términos es simplemente n. Acá, jóvenes, tenemos n términos impares. ¿Entendieron? Acá hay n términos impares. ¿Sí? Y la suma de los primeros números impares, ya conociendo el número de términos, simplemente es el número de términos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá sí voy a tener que hacer un par de consideraciones. Miren, por favor, a la pantalla. ¿Ya? Mirando, chicos. A ver, ¿qué pasaría si te piden sumar 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente y te dicen que acá hay 30 términos? Ya, si te dicen que hay 30 términos, está regalado. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que hay 30 términos y son impares, la suma total sería el número de términos al cuadrado. Así es, 30 al cuadrado simplemente sería 900. No ha habido ningún razonamiento. Pero sin embargo puede haber otro caso. Mira, mirando a la pizarra, a la pantalla. ¿Qué pasa si te piden sumar 1 más 3 más 5 más 7 y así sucesivamente hasta el 49? Entonces no se te ocurra decir que acá hay 49 términos. No te ocurra decir que hay 49 términos. No. Entonces, para calcular la suma de los primeros números impares, es el número de términos elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Así, Gabriel. Entonces lo que tú podrías hacer acá es algo bien sencillo. No vayas a pensar que el número de términos es 49. Pero el último término, que es 49, lo puedes igualar a 2n menos 1. ¿No ves? El último término tiene la forma de 2n menos 1. Ya, el último término lo igualas a 2n menos 1. Él pasa a sumar 50 entre 2, 25. Entonces ya sabes que en esta serie hay 25 términos. Y si hay 25 términos, la suma sería 25 elevado al cuadrado, sería 625. ¿Entendieron? Entonces, así es, Yaneli. Entonces, no se olviden que si no te dan el número de términos, te pueden dar el último término y teniendo el último término también ya puedes hallar el número de términos. Igualando simplemente el último término a 2n menos 1. Ok, chicos, ¿todo bien? Jóvenes, ¿se entendió? Vámonos con la otra serie notable. Todo bien. Ya está. Vamos con el siguiente caso, ¿no? Vamos por acá. La suma de los n primeros números cuadrados perfectos. La suma de los n primeros números cuadrados perfectos. Ahora, solamente como una cuestión así para que no se dé de manera mecánica esto, se llaman cuadrados perfectos a esta sucesión porque gráficamente me representan cuadrados compactos. Gráficamente me representan cuadrados compactos. Por ejemplo, ustedes ven ahí en la pantalla, el primer cuadrado perfecto es 1. El segundo cuadrado perfecto es 4, que es un cuadrado con 2 bolitas por lado. El tercer cuadrado perfecto es 9, es un cuadrado perfecto con 3 bolitas por lado. El siguiente cuadrado perfecto es 16, es un cuadrado perfecto con 4 bolitas por lado. Entonces nosotros ya sabemos de antemano que él es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Y cuando te pregunten el término enésimo, acuérdate que es la fórmula que me representa cualquier cuadrado, que en este caso es n cuadrado. ¿Ok, chicos? N cuadrado. Ya está.
Ahora, entonces, cuando nosotros tengamos que sumar los primeros cuadrados perfectos, entonces la suma de los primeros cuadrados perfectos va a ser así. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta n al cuadrado. Ahora, si las fórmulas están ahí, tenemos que aprenderlas. Claro, pero cuando vas a aprender una fórmula, bueno, la manera de hacerlo es practicándolas, chicos. ¿Sí? Practicándolas, escribiéndolas, ¿es cierto? Cuanto más escribas es mejor. Entonces, acá tenemos n términos. Como acá tenemos, chicos, n términos, la suma de los primeros cuadrados perfectos va a ser así, mira. Vas a tomar el número de términos, que en este caso sería n, lo vas a multiplicar por su consecutivo, y el siguiente factor, para que no estés aprendiéndote de memoria, es la suma de los dos anteriores. El siguiente factor es la suma de los dos anteriores, o sea, 2n más 1. Pero lo vas a dividir entre 6. Entonces, ¿cómo sería la situación? El número de términos, por su consecutivo, y el siguiente factor es la suma de los dos anteriores, que es 2n más 1. Y todo entre 6. Entonces, esa es la suma de los primeros números cuadrados perfectos. Ahí está. El número de términos por su consecutivo por 2n más 1 entre 6. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te piden calcular 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así, por ejemplo, hasta 20 al cuadrado? Entonces, como acá hay 20 términos, entonces vamos a decir 20, el número de términos por su consecutivo. El siguiente factor es la suma de los dos anteriores. 41 entre 6. ¿Sí? No se olviden que el tercer factor es la suma de los dos anteriores. Operamos, sale 2870. Esa es la suma de cuadrado del 1 al 20. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? Bueno, aprenderse la fórmula, como siempre digo, es estar practicando. 41. Es que 41 es el doble del número de términos más 1. El número de términos es 20, creen. A ver, 20 por 2, 40, más 1, 41. ¿Está bien? Pero para que no te la aprendas de memoria, este 41 simplemente, chicos, es la suma de los dos anteriores. Mira, 21 más 20, 41. Para que no te aprendas las cosas de memoria. ¿Todo bien? Ya. Bueno, nos podríamos pasar poniendo varias series, pero el objetivo, muchachos, es que nosotros también avancemos. Con esto vamos a ir a avanzar ya vamos a ir avanzando algunos problemas, y por supuesto que hay más series que definir. Ah, perdón, me faltaban los cubos, perdón. Otra serie notable dentro de las primeras series que tenemos que saber es la suma de los n primeros cubos perfectos. Se llaman cubos perfectos porque estos números, ¿sí? Gráficamente me representan cubos. ¿Sí? Con cada uno de estos números voy a poder formar cubos compactos, formado de repente por pequeños cubitos, por pequeños cubos, o puede ser formado por bolitas, por esferas, qué sé yo. Por eso se llama cubos. Entonces, acá en la pantalla ven ustedes, por ejemplo, esta primera figura está formada por un cubo pequeño, esta por 8, claro, porque hay 4 en la primera capa y 4 en la segunda. Acá tendríamos 27, 9, 9, 9. Esta sería 64, 16, 16, 16, 16. Entonces, se llaman cubos perfectos porque gráficamente me representan cubos compactos. El es 1 al cubo, el 8 es 2 al cubo, el 27 es 3 al cubo, el 64 es 4 al cubo y así sucesivamente. El término enésimo de la sucesión de cubos es n cubo. Entonces, nos van a pedir que sumemos todos estos números cúbicos. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta n al cubo. Y la suma de cubos, muchachos, ajá, así es,
4 al cubo, allá, gracias, 4 al cubo. Muchachos, y la suma de cubos, claro, se parece mucho, la suma de cubos se parece mucho a la primera serie. A la primera serie que hemos trazado, se parece mucho a la suma de naturales. Como acá nosotros tenemos n términos, entonces sería el número de términos por su consecutivo entre 2, todo elevado al cuadrado. Entonces, esto de acá es la suma de naturales. Lo único que vas a hacer es elevar al cuadrado y tendría la suma de cubos. ¿Ok? Entonces, la suma de cubos de los primeros números naturales es esta, mira. N por n más 1 entre 2, todo elevado al cuadrado. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? Bueno, ahora sí. Entonces, por ejemplo, si te piden sumar 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, vamos a suponer hasta, no sé, vamos a ponerle hasta 20 al cubo. Entonces sería, ¿cuántos términos hay? 20. 20 por 21 entre 2, pero todo al cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos 20 entre 2, 10, por 21, 210, al cuadrado el resultado es 44.100. Ya está. ¿Está bien? Y a veces en los exámenes de admisión viene así como que una forma de inducción. Te dice, por ejemplo, la figura número 20, ¿cuántos cubos pequeños está formada? La figura número 20 va a tener, obviamente, 20 al cubo, 8.000 cubos. Pero, ¿qué pasa si te dicen, cuál es el total de cubos pequeños que se cuentan hasta la figura 20? Hasta la figura 20 sí sería la suma de la primera, la segunda, la tercera, hasta la figura 20. De todos los cubos desde la primera hasta la última. Ok, chicos, ¿todo bien? Para pasar a los problemitas, algunas aplicaciones. Uh-huh. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Bueno, este primer problema no está tan difícil. Solamente es cuestión de por ahí ver alguna estrategia. Porque cuando nosotros tengamos estos problemas en los exámenes de admisión, no te van a venir de manera directa. O sea, no te van a venir de frente para que aplique la fórmula, no. Justamente los problemas que están planteados en los exámenes de ingreso es para que puedas hacer tú de repente un pequeño artificio, por ahí algún criterio algebraico, una descomposición, una factorización y aparece una suma notable, ¿no? A ver, problema número 1. Calcular el valor de R. Ya. Por ejemplo, acá tenemos decimales. Y obviamente las fórmulas que hemos estudiado no funcionan con decimales. Entonces, tendríamos que convertirlo a números enteros. Pero si tenemos 0,1, 0,2, 0,3 hasta el 2, ¿qué sugerencia me dan para que todos estos números se conviertan en enteros? A ver, chicos. Muy bien. Acá hay dos sugerencias. Una dice que, profesor, factorizar un décimo. Ya, está muy bien. La mayoría me dice, profe, multiplicarlo por 10.
Me parece que la segunda forma es mucho más directa, ¿no? También se puede factorizar un décimo. No vayan a pensar que esa idea está mala. No. Por ejemplo, 0,1 es 1 sobre 10. 0,2 es 2 sobre 10 y luego podría factorizar un décimo. Está bien. Pero una forma más directa sería multiplicarlo todo por 10, ¿no? Esa sería una forma mucho más directa. Si multiplicamos todo por 10, acá quedaría, si multiplicamos todo por 10, entonces acá tendríamos 10R igual. Acá sería 1 más 2 más 3 hasta el 20. Porque al multiplicarse por 10, el 0,1 por 10 se vuelve 1. El 0,2 por 10 se vuelve 2. El 0,3 por 10 se vuelve por 3. Entonces, al multiplicarlo todo por 10, automáticamente todo se vuelve entero positivo. Entonces, queremos 10R va a ser igual. Pero acá tenemos la suma de los primeros números naturales del 1 al 20. Eso es 20 por 21 entre 2. Sería la suma de todos los números naturales del 1 al 20. Pero recuerda que nosotros lo que necesitamos es R. Y acá dice 10R. Podemos cancelar un 10 con él y el 2 con él. Entonces R me vale 21. Entonces la respuesta para este problema todavía básico es que R vale 21. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Ya está. Acá. Todo claro. Ya. Antes de seguir con el segundo problema. El segundo problema es de sumatoria, pero eso te lo voy a dar. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? A ver, te voy a poner un ejemplo antes de hacer este otro problema más. Ya, a ver, vamos a ver. Un ejemplo para todos ustedes. Mira que yo ya he explicado esto. Así que el día de hoy voy a poner bastante ejemplos. A ver, ¿qué pasaría si te digo, es un ejemplo, calcular X, bueno, en la siguiente serie, ¿no? 1 más 3 más 5 más 7 más X, y este es igual a 289. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuánto vale X? A ver, en un par de minutos. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien de ustedes quisiera compartir su estrategia para hallar X? Por audio sería bacán, sería bonito que compartan por audio, prendan su cámara, sería espectacular. A ver, ¿qué estrategias siguieron para llegar a X? A ver, porque acá hay varios jóvenes que lo lograron. ¿Alguien se atreve? Vamos, chicos, atrévanse. Vamos, vamos, ustedes pueden. ¿Nadie? Son tímidos, ¿ah? Ya.
Veamos. A ver, Ricardo. Ah, ya, muy bien, Ricardo. École, muy bien. Claro. Bueno, lo que Ricardo dice tiene razón. Por ejemplo, dice, profe, como esta es la suma de los primeros números impares, yo sé que los números impares es el número de términos elevado al cuadrado. Profe, pero acá hay algo que de repente han fallado. A ver, creo que han fallado, chicos. ¿Ah? Van a ver cuál es la falla. Mira, escucha. Si bien es cierto, 289 es 17 al cuadrado. A ver, escuchen, por favor. 289 es 17 al cuadrado. Entonces, el número de términos de esta sucesión son 17 términos. ¿Por qué? Porque acá, ojo, vamos a tener 17 términos, ¿no? Porque acuérdate que la suma de los primeros números impares es el número de términos elevado al cuadrado, o sea, 17 al cuadrado. Pero sin embargo, X no es el número de términos. X es el último término. Y acuérdate que el último término se calcula como 2n menos 1. Entonces X sería 2 por 17 porque son 17 términos menos 1. Entonces la respuesta correcta sería 33. ¿Entendieron? O sea, X no es el último, no es el número de términos, ¿eh? Así que mucho cuidado. Ajá. Claro, hay que tener un poquito de cuidado allá. Ya. Muy bien. Vámonos con el siguiente caso. Y así hay cosas que a veces uno falla, ¿no? Mira. Ahorita te voy a explicar esto de la sumatoria. Antes de comenzar con el problema 3, porque el 2 lo voy a hacer explicando sumatoria, hay un tipo de problemas que sí han sido tomados en los exámenes de admisión. A ver, vamos acá. Han sido tomados en los exámenes de admisión. Bueno, y nosotros los profesores, este tipo de problemas le llamamos avances y retrocesos, ¿no? Vamos a poner acá, este tipo de problemas recibe el nombre de avances y retrocesos. Y de estos problemas, jóvenes, se han planteado bastante. ¿Eh? Estos problemas se han planteado, por ejemplo, variantes para estos problemas, ¿no? Pero el problema más clásico de todos es el famoso problema del caracol. Ese es el problema más clásico de todos, ¿no? ¿Qué dice el problema? A ver, dice así, ¿no? Vamos a poner acá este contorno y dice así, mira. Ya, dice así. Hay un caracol que se encuentra en el fondo de un pozo, ¿no? Hay un caracol que se encuentra en el fondo de un pozo de agua. Pero este caracol en el día sube 5 metros y en la noche, debido a su peso, resbala 3 metros. Cosa que en un día ya sabemos que el caracol avanza. En un día el caracol avanza 5 metros hacia arriba menos 3 metros hacia abajo, avanza 2 metros. O sea, este caracol en un día solamente se desplaza 2 metros. 5 hacia arriba y 3 hacia abajo. ¿Bien? A ver, si el pozo tiene una altura de 75 metros, ¿en cuántos días el caracol logrará salir del pozo? ¿En cuántos días el caracol logrará salir del pozo? Si sabemos que cada vez que sube 5 metros en el día, en la noche rebala 3. Ahora, cuando nosotros tengamos este tipo de problemas, muchachos, hay que tener mucho cuidado. No solamente hay que dividir 75 entre 2 y decir 17,5. Hay que tener muchísimo cuidado ahí. Porque para resolver este tipo de problemas hay una estrategia, mis estimados alumnos. Hay una estrategia. Mira, miren acá a la cámara. El caracol sube 5 metros, rebala 3. Sube 5 metros, rebala 3.
Sube 5 metros, rebana 3. Pero va a llegar el último día, que eso ni siquiera el problema te lo tiene que decir. El último día el caracol solamente sube 5 metros. Cuando el caracol sube 5 metros, ya llegó al final del pozo. Como ya llegó al final del pozo, por lógica no tiene que retroceder, pues chicos. Es por eso que el último día el caracol solamente sube 5 metros. Entonces, cuando veamos este tipo de problemas, no se olviden que la última operación que hace es avanzar, subir. Ya no tiene por qué retroceder. Pero como el pozo tiene 75 metros, chicos, los otros metros que son 70, esto sí lo va haciendo bajando, subiendo, bajando, subiendo. ¿Sí? Estos 70 metros, eso sí lo va a hacer bajando y subiendo. ¿Está bien? Ya, comenzamos, chicos. Fíjense acá. Ya, vamos a comenzar. A ver. A ver. Si en un día avanza 2 metros, para que haya subido 70 metros, ha empleado 70 entre 2, 35 metros, 35 días. 70 entre 2, 35 días. Pero al día siguiente le faltará subir solamente 5 metros. Y al día siguiente va a emplear solamente un día para que suba. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 35 más 1, 36. Porque el último día avanza 5 metros y no tiene por qué bajar. Muchachos, ¿han entendido este problema en caracol? Esos son problemas de avances y retrocesos. Muy bien. Es que el último día solamente avanza 5 metros. Como ya llegó a la cima del pozo, no tiene por qué bajar. O sea, el último tramo solamente sube 5 metros. ¿Está bien? Y entonces, estos 30 días que están acá, chicos, perdón, estos 70 días lo tenemos que hacer subiendo y bajando. Entonces, estos 70 días, ¿sí? Estos 70 días, mis estimados alumnos, lo vamos a hacer subiendo y bajando. Entonces, en un solo día, se avanza 2 metros, ya sabemos, para subir estos 70 días hemos empleado 35 días. Más un día que el día siguiente vamos a utilizar sería 71 días. Así es, sí, pues Alexander, estoy acá un poco constipado. Lo que pasa es que anoche me dio un baño de agua fría viniendo del trabajo y bueno, terminando de trabajar, pues anoche estaba justo con los chicos de la tarde y eso... Ajá. Es 75 metros. 75 metros es el pozo. 75 metros, o sea, 70 más 5, 75. ¿Ya? ¿70 metros? Bueno, este es 70 metros más 5, 70 más 5, 75. Ya, muy bien. Ya. Vamos con el siguiente problema. Ya. Ya, vámonos con el problema número 3. A ver, ¿qué dice el problema 3? Ya, el problema 3 tiene que ver un poco con lo anterior. Mira, dice. Dino camina entre 2 puntos A y B de la siguiente manera. Avanza 3 metros y retrocede 1. Luego avanza 5 metros, 7 metros, 9 metros y así sucesivamente, retrocediendo 1 metro cada vez que avanza. Si la última vez que caminó hacia adelante avanzó 41 metros y ya no retrocedió, calcular a B. Mira, te soy bien sincero. Escuchen acá, chicos. Este problema ya no te debería decir esto de acá al último. O sea, ya no debería decir esto acá al último, porque eso ya lo tendríamos que saber. Porque cuando tengamos estos problemas de avances y retrocesos, acuérdense siempre que el último día solamente avanzó, ya no tiene por qué retroceder.
Acá dice, si la última vez caminó 41 metros, ya no retrocedió, calculará B. Ahí donde el problema se malogra ya. Porque ya el alumno le estás dando todo para que obviamente haga, ¿no? Entonces, acá, Dino tiene que caminar, imagínate tú, Dino tiene que caminar de la ciudad A hacia la ciudad B. Ya. Entonces, Dino se tiene que ir de A hacia B. Pero vamos a ver qué hace cada día, ¿ya? Vamos a poner acá número de días y comenzamos. Mira, esto de acá es avanza y acá vamos a poner retrocede. El primer día avanza 3 metros y retrocede 1. Entonces su desplazamiento efectivo es 2 metros. ¿Está bien? El segundo día avanza 5 metros y retrocede 1. Su desplazamiento efectivo ha sido 4. El tercer día avanza 7 metros y retrocede 1. Su desplazamiento efectivo ha sido 6. El cuarto día avanza 9 y retrocede 1. Su desplazamiento efectivo ha sido 7. Chicos, y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta llegar al enésimo día. Pero el enésimo día, muchachos, el enésimo día, acá sería 8, perdón, gracias, acá sería 8. Acá sería 8, mira. Entonces acá sería jóvenes 8. Ya está. Pero el último día dice que avanza 41 metros. Pero como es un problema de avances y retrocesos, si el último día avanza 41 metros, entonces ya no tiene por qué retroceder. ¿Por qué, profesor? Porque ya llegó a la ciudad B y sería ilógico que llegando a la ciudad B tenga que retroceder. Es por eso que el último día su desplazamiento efectivo ha sido 41 metros. Pero ¿dónde ha tenido sí que retroceder? Ha tenido que retroceder en el día anterior, en el día N-1. Como ustedes se dan cuenta, los avances son impares, ¿no? 3, 5, 7, 9, hasta 41. Entonces, el día anterior fue hacia adelante 39 y siempre retrocedió 1. Su desplazamiento real ha sido 38. Y ahora sí vamos a formar, jóvenes, nuestra serie. ¿Cuál sería la distancia de A hacia B? Es la suma de los desplazamientos que ha efectuado Dino. La suma de los desplazamientos que ha efectuado Dino. Porque el primer día se desplazó 2, el segundo día 4, el tercer día 6, el cuarto día 8, hasta el penúltimo día 38. Pero el último día solamente se fue para adelante 41. Y es acá donde vamos a aplicar la suma de los primeros números pares. Pero es donde tú intervienes. Pregunta, chicos. Acá tenemos 2 más 4 más 6 más 8 hasta 38. A ver, ¿cuántos pares tenemos ahí? ¿Cuántos números pares? 19, ¿sí o no? ¿La ven o no, joven? ¿Cuántos pares tenemos hasta ahí? 19. ¿Y cómo se calculaba la suma de pares? El número de términos por su consecutivo. 19 por 20. Más el 41 que está afuera. ¿Y a cuánto saldría entonces, chicos, la distancia de A hacia B? 421. Gracias, Caroline. $421 metros, ¿no? ¿Está bien, no? Ya está. Bueno, espero que se haya entendido, jóvenes. Y cuando tengamos este tipo de problemas, no hay necesidad que te digan que el último día avanzó nada más. Eso ya se debe saber. Bueno, vámonos al problema 4. Que no está tan difícil, ¿no?
Me piden calcular el valor de m. Como me piden calcular el valor de m, dentro de la raíz tenemos la suma de los primeros números impares, ¿no? Del 1 al 45, ¿no, chicos? Dentro de la raíz tenemos que sumar 1 más 3, más 5, más 7, y así hasta 45. Y luego le tenemos que sacar la raíz. Pero la pregunta, chicos, ¿quién me dice cuántos números impares hay acá? 20, me dijeron 23, está bien, ¿no? Porque el 45 lo vas a igualar a 2n menos 1, ¿no? Vas a sumar 46 entre 2, 23. Eso quiere decir, jóvenes, así es, que dentro de la raíz vamos a tener 23 términos. Dentro de la raíz vamos a tener 23 términos. Y la suma de los primeros números pares de 23 términos, simplemente sería 23 elevado al cuadrado. ¿No? Se cancela la raíz con ese cuadrado y este problema acaba de morir. ¿No, muchachos? Entonces el valor de m sería simplemente 23. Ya está, ¿no? Enano. Enanín. Muy bien. Sigamos con el siguiente caso. Ah, este problema sí, mira. ¿Sabe lo que sucede con estos problemas? Claro, obviamente que muchos alumnos dirán, profesor, pero cuando yo tengo este tipo de problemas no se me ocurre nada, ¿no? O sea, bueno, lo que se me ocurre, profesor, es sumar fila por fila, ¿no? Y luego dar la respuesta, claro. Pero también yo les voy a transmitir un consejo que en su debido momento también mis profesores me decían, ¿no? Porque yo también en algún momento he estado en la misma posición de ustedes, preparándome para poder postular a la universidad e ingresar. Claro que sí, también he estado en la misma posición de ustedes. Y también escuchaba a mis profesores, ¿no? Los consejos que me daban. En esta etapa también tenemos que conocer problemas. Cuanto más problemas conozcamos, ¿sí? Cuanto más problemas conozcamos, va a ser mejor, ¿sí? O sea, conocer problemas también es una buena estrategia en esta etapa, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, me sugiere Keren el pon y quita. Tiene razón, es una buena estrategia. Pero sí, pero nos meteríamos en un gran problema, Keren. Es una buena estrategia lo que acaba de decir, pero mira, ¿qué es lo que pasaría? En la primera fila tenemos la suma del 1 al 15. Ya. En la primera fila tenemos la suma del 1 al 15. En la segunda fila tenemos la suma del 2 al 15. Entonces, como dice Keren, tendríamos que sumar el 1 y luego restar el 1. ¿No? En la siguiente fila, para poder aplicar la fórmula, tendríamos que sumar el 1 más 2 y luego quitar el 1 y el 2. En la siguiente fila, sumar el 1 más 2 más 3 y quitar 1 menos 2 menos 3. Pero así nos pasaríamos haciendo todo eso en todas las 15 filas, porque ya hay 15 filas. Entonces, si bien es cierto, es una buena idea, Keren, pero vamos a hacerlo con esta idea, mira, que es mucho más interesante, mira. Es interesante. Mira. Vamos a poner la primera fila, a ver. 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta el 15. Ahora, como la siguiente fila comienza desde el 2, entonces acá pongo 2 más 3 más 4 y así hasta el 15.
La siguiente fila comienza desde el 3, 3 más 4 y así hasta el 15. La siguiente fila comienza desde el 4, 4 más 5 hasta el 15. Y así sucesivamente, chicos, hasta llegar a la última fila que solamente está el 15. Ahora, ustedes ya deben saber, chicos, que la adición es recontra conmutativa. La adición es conmutativa al 100%. Tú, por ejemplo, puedes sumar filas, columnas y el resultado va a ser el mismo. Cuando tú tienes un arreglo de números, si tú sumas todas las filas, te va a dar el mismo resultado que sumar todas las columnas. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, como si yo quiero, mira, si yo quiero sumar fila por fila, va a ser muy operativo, de verdad. Si quisiera sumar fila por fila, va a ser muy operativo. Entonces lo que voy a hacer es una estrategia bien interesante. Sumar columna por columna. ¿Está bien? Ya. Porque al final el resultado no se va a alterar. Ya, comenzamos. En esta primera columna solamente veo el 1. Entonces, como en esta primera columna está el 1, voy a decir 1 por 1. Hay un solo 1. En la siguiente columna, chicos, hay dos números 2. ¿Sí? En el siguiente número, chicos, tenemos 2, 2. Entonces voy a decir, hay 2, 2. En la siguiente columna hay 3, 2. 3, 3, perdón. En la siguiente columna hay 4, 4. Y así sucesivamente. En la primera columna hay un 1. En la siguiente columna hay 2, 2. En la siguiente columna hay 3, 3. En la siguiente columna hay 4, 4. Y en la siguiente columna hay, en la última columna hay 15, 15. Muchachos, como te piden la suma de los números, va a ser lo mismo sumar fila por fila que columna por columna. Va a dar lo mismo sumar filas por fila que columnas por columna. Pero mira, 1 por 1 sería 1 al cuadrado. 2 por 2 sería 2 al cuadrado. 3 por 3, 3 al cuadrado. 4 por 4, 4 al cuadrado y así sucesivamente. 15 por 15 sería 15 al cuadrado. Entonces se dan cuenta que aparece la suma de cuadrado de los primeros números naturales. ¿Sí? Así que la verdad que la estrategia para hacer este problema es hacerlo columna por columna. El profesor que decidió hacer este problema, elaborar este problema, definitivamente lo hizo para que nosotros podamos hacer esta estrategia. Ya, la suma de cuadrado del 1 al 15 sería, a ver, lo pongo acá, el número de términos por su consecutivo. El siguiente factor es la suma de los dos anteriores, 2n más 1 entre 6. Como acá hay 15 términos, sería 15 por 16. El siguiente factor sería la suma de los dos anteriores, que sería 31 entre 6. 1240. Ya, muchas gracias, Ricardo. Entonces el resultado me datea por acá, Cristian y Ricardo, es 1240. Ajá. ¿Está bien, chicos? ¿Todo bien? Sí, profe. Uh-huh. Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos. Ya. Siguiente caso. El siguiente caso es muy parecido. Es como decir, solamente es una variante del anterior, ¿no? Entonces, como te dije al comenzar, solamente es cuestión que nosotros veamos, solamente, bueno, también es bueno que nosotros, por decirlo así, tengamos también un cúmulo de problemas aprendidos. Mira, acá va a ser algo similar. Me piden sumar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta 15 al cuadrado. Entonces lo coloco así, mira, vamos a ver. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado
más 5 al cuadrado, y así sucesivamente, 14 al cuadrado más 15 al cuadrado. Ahora, la siguiente fila tiene un término menos que la anterior. Entonces lo pongo acá, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así sucesivamente, bueno, 14 al cuadrado, más 15 al cuadrado. La siguiente fila tiene un término menos que el anterior. Comienza desde el 3. 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Y así sucesivamente 14 al cuadrado, 15 al cuadrado. La siguiente, para que lo vean más, 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y así 14 al cuadrado, más 15 al cuadrado. Y así sucesivamente. Y la última fila es 15 al cuadrado. Entonces, para mí va a ser mucho más sencillo sumar columna que fila por fila. Entonces, ahí voy. Ahí voy. Entonces, comenzando por esta primera columna de la izquierda, tendría 1 al cuadrado. Es como decir que tengo una vez el 1 al cuadrado. La siguiente columna sería 2 veces 2 al cuadrado. La siguiente columna sería 3 veces 3 al cuadrado. La siguiente columna sería 4 veces 4 al cuadrado. La siguiente sería 5 veces 5 al cuadrado. Y la última columna sería 15 veces 15 al cuadrado. Y nosotros queremos saber la suma. La suma de todo el arreglo, entonces sería la suma también de todas las columnas. ¿O no? Y al hacer la suma de todas las columnas, fíjense lo que pasa. 1 por 1 al cuadrado, 1 al cubo. 2 por 2 al cuadrado sería 2 al cubo. 3 por 3 al cuadrado es como 3 a la 1 por 3 al cuadrado, 3 al cubo. 4 al cubo, 5 al cubo, y así sucesivamente 15 al cubo. Entonces, esta vez que aparece, ¿qué aparece? Ahora, ¿qué aparece, chicos? ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? Suma de cubos, ¿sí o no, chicos? Apareció suma de cubos. Suma de cubos. Ya. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más... Ya. ¿Cómo era la suma de cubos? El número de términos por su consecutivo entre 2, todo elevado al cuadrado. Suma de cubos. Como acá tenemos la suma de cubos del 1 al 15, 15 por 16 entre 2, todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Ajá, 14.400, ya. 14.400. Y esa sería la respuesta. Ya está. Muy bien, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya está. Muy bien, jóvenes. Todo bien. Ya. Siguiente problema. Bueno. A ver, ¿qué opinan del siguiente problema, chicos? Ya he hecho dos problemas, ¿no? Muy interesantes. A ver, acá te piden la suma total. Si el arreglo tiene 20 filas, ¿cuál es la suma total? A ver, les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo hagan. Fíjense que ya he hecho dos problemas parecidos. ¿Ah? A ver, chicos, vamos a ver cómo les va. Vamos.
A ver, muy bien. Ajá. Así es. A ver, de este arreglo que nosotros obteníamos, jóvenes. De este arreglo numérico que nosotros íbamos a obtener. Ahí está, muy bien. A ver, Ricardo, Katia, Caroline. Ajá. Sergio también por ahí. Ah, sí, muy bien, Ricardo. Karen, ¿qué tal? Gabriel. Yaneli, muy bien. Números impares. Ah, también podría haber sido, pero me parece que un poquito más, Ronaldo, un poquito más directo es con la suma de cuadrados. O, perdón, la suma de cubos. Claro, porque, claro, ¿no? Por ejemplo, mira, fíjense acá, en la primera fila, ¿cuánto vale la primera fila? 1. La segunda fila, ¿cuánto vale? 3 más 5, 8. La tercera fila, ¿cuánto vale? 7 más 9 más 11, 27. La cuarta fila, ¿cuánto vale? 13 más 15 más 17 más 19, 64. Y ahí claramente tú te das cuenta ya, por eso te digo que tanto en sucesiones como series tenemos que tener ya un grupo de sucesiones y series notables. Él es 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo. Y como te están pidiendo la suma de las 20 filas, deducimos que si te piden la fila 20, acá será 20 elevado al cubo. ¿Ok? Y te piden la suma de las 20 filas, entonces sería la suma de cubo del 1 al 20. Entonces, cuanto más escriba la fórmula es mejor. ¿Ah? N por N más 1 entre 2 al cuadrado es la suma de cubos. En este caso sería 20 por 21 entre 2, todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto saldría acá, chicos? 44.100. Ya, muchas gracias, Génesis. 44.100. Muy bien, ya ven, jóvenes. Así son las cosas, ¿no? Hay que saber deducir nada más, ¿no? Ya está. Muy bien. Siguiente. Ahora, acá llegamos a un punto, jóvenes, donde nosotros tenemos, por ejemplo, voy a tratar de agregar algunos problemas con planteo, ¿ya? Después del receso voy a agregar algunos problemas que tengan planteo, porque esos son también los que vienen bastante en los exámenes, ¿ya, chicos? Donde hay que saber interpretar el texto. Mira, presten atención. Calcule la suma de los 10 primeros términos de una sucesión cuyo término general es la siguiente. Miren, chicos, cuando nosotros tengamos un término, el término general de una sucesión, en este caso, mira, el término general de esta sucesión es 2n al cubo más 3n al cuadrado más 5n. Cuando nosotros tengamos el término enésimo de una sucesión, como te piden hallar la suma de los 10 primeros términos, entonces es cuando n debe ser 10, o sea, la suma de los 10 primeros términos. Por ejemplo, mira, fíjense acá, a ver, cuando n vale 1, por ejemplo, cuando n vale 1, reemplazando en el término enésimo sería 2 por 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, más 5 por 1. ¿Está bien? Más, cuando n vale 2, ahora cuando n vale 2, ¿sí? Porque obviamente ese es el término enésimo. Sería entonces 2 por 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, más 5 por 2. Cuando n vale 3, muchachos, cuando n vale 3, entonces ahora sería 2, por ejemplo, por 3 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, más 5 por 3.
Y luego yo te voy a decir qué cosa es la que tú vas a deducir ya para ya otro problema que te presente así. Y como queremos la suma de los 10 primeros términos, vas a tener que ir, obviamente, cuando n valga 10. Entonces sería, reemplazas en el término enésimo. 2 por 10 al cubo, más 3 por 10 al cuadrado, más 5 por 10. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Fíjense acá. Que nosotros acá primero tenemos 2 por 1 al cubo, más 2 por 2 al cubo, más 2 por 3 al cubo, y así hasta 2 por 10 al cubo. ¿Está bien o no? Si nosotros factorizamos, el 2 adentro me queda suma de cubos. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta 10 al cubo. ¿Está bien o no? Si nosotros de acá factorizamos, mira, de los moraditos factorizamos el 3. Si factorizamos el 3, entonces acá adentro nos queda la suma de cuadrados. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta 10 al cuadrado. Ahora, de los últimos sumandos, si nosotros factorizamos el 5, al factorizar el 5 nos queda 1 más 2 más 3 hasta el 10. ¿Está bien, chicos? Hasta el 10. Eso es lo que nos queda así. ¿Está bien, chicos? Y lo que vamos a hacer acá es simplemente aplicar, ¿no es cierto?, nuestras sumas notables. 2 por ejemplo, acá tendríamos la suma de cubo del 1 al 10. 10 por 11 entre 2, todo elevado al cuadrado. Más, acá sería 3 por, acá tendríamos la suma de cuadrado del 1 al 10. Sería 10 por 11 por la suma de los anteriores, que sería 21 entre 6. Más 5 por, acá tendríamos la suma del 1 al 10. 10 por 11 entre 2 y nada más. Y todo eso sería entonces la respuesta. ¿Han entendido? ¿Sí? A ver, ¿quién de ustedes me ayuda y me dice cuánto sale acá? Gracias, Caroline. 7,480. Ah, ya me acuerdo que acá hay que corregir la clave. Hay que corregir la clave acá, ya me acordé. 7,480. La clave C hay que corregirla, ¿ya? La clave C debe ser 7,480. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Ahora, el alumno que no quiere trabajar por gusto todo esto, o el alumno que quiere trabajar directamente va a hacer esto. Mira, te voy a enseñar la manera directa. Ya te lo demostré. Mira. Ya. Por ejemplo, mira, escuchen acá. Si a nosotros nos piden la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión, como ya nosotros tenemos el término enésimo, chicos, entonces lo que nosotros vamos a hacer a continuación es con el término enésimo directamente podemos ya, ¿no?, ya poder trabajar. Por ejemplo, como te piden la suma de los 10 primeros términos, entonces lo vas a hacer así, mira. Como el término enésimo de la sucesión es 2 por n al cubo, más 3 por n al cuadrado, más 5 por n, como me piden la suma de los 10 primeros términos, como acá tú tienes un n cubo, entonces vas a decir que voy a calcular la suma de cubos del 1 al 10. Que voy a calcular la suma de cubo del 1 al 10. Y eso sería 10 por 11 entre 2, todo al cuadrado. Pero lo deberías multiplicar todo por 2. Más. Ahora, como acá tengo un n cuadrado y quiero la suma de los 10 primeros términos, entonces sería la suma de cuadrado del 1 al 10. Y la suma de cuadrado del 1 al 10 sería 10 por 11 por 21 entre 6. ¿Sí? Es la suma de cuadrado del 1 al 10. Pero todo esto por 3. Más.
Chicos, y como acá tú tienes un n, ese n quiere decir que la suma de los naturales del 1 al 10. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3. Entonces sería 10 por 11 entre 2, todo multiplicado por 5. ¿Está bien o no? Cosa que así directamente ya podemos calcular el valor de toda la serie sin necesidad de estar desdoblando. Y ahí el resultado tendría que salir 7,480 otra vez. ¿Han entendido, muchachos? ¿Han entendido, jóvenes? O sea, nosotros podríamos calcular directamente la suma sin necesidad de estar extendiéndola. ¿Sí? A ver, voy a poner un ejemplo. No, es que Gabriel, primero tengo que enseñarte la forma clásica para que lo veas. Es que tú ya acabas de entenderlo así porque ya sabes de dónde viene. Pero déjame decirte que hay chicos que no lo ven. Es por eso que yo he hecho el trabajo anterior. Y ahora sí, ya teniendo como base lo que hice, a ver, voy a inventar un ejemplo, ya. Ejemplo. Ya. A ver, vamos, en un par de minutos, antes que se haga el receso. Calcular la suma de los 20 primeros términos. De los 20 primeros términos de la siguiente sucesión, cuyo término enésimo es, ya, a ver, vamos a ver si han entendido, ¿ya? 2 por n al cuadrado más, vamos a ponerle acá por no sé, 3 por n cubo más n. A ver, muchachos, ¿cómo sería? A ver, jóvenes, lápiz y papel. A ver, tenemos una respuesta. ¿Así? Ahí está, muy bien, Cristian. Ya, ¿alguien más? Para yo poder hacerlo. Ajá. A ver, por ejemplo, te piden la suma de los 20 primeros términos. Este n cuadrado, ¿qué significa? Que vamos a tener que sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. Eso sí, la fórmula ya debes saber. ¡Wow! 138,250. Vamos a ver, ya. Este n cuadrado significa que vamos a tener que sumar los cuadrados del 1 al 20. Eso sería 20 por 21 por 41 entre 6. Pero lo multiplicaría por 2. Más. Claro, de repente les está dificultando la operación, ¿no?
pero creo que es lo de menos. A ver, este n cubo quiere decir que la suma de cubos del 1 al 20. La suma de cubos del 1 al 20. De repente me pasó la mano con la cantidad de términos, pero en fin. Suma de cubo del 1 al 20. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta 20 al cubo. Entonces, esto sería 20 por 21 entre 2, todo elevado al cuadrado, la suma de cubos. Pero todo por 3, más. Y este n sería la suma de naturales del 1 al 20. Sería 20 por 21 entre 2. Bueno, acá entonces lo que más interesa, jóvenes, es el planteo. Ya, bueno, esto de acá sale 2870 por 2, más, acá tendríamos 20 por 21, pero al cuadrado, ¿no? Ya, por 3 todavía, 3 veces, de repente la cantidad la subí mucho, 44.100. Ya. Bueno, acá sale 210. Y vamos a ver la respuesta correcta, ¿ya? 2 por 2870 más 3 por 44.100. A ver, 2 por 2870 más 3 por 44.100. Ya, ¿cuánto sale todo esto, chicos? Confirmen. Ahora sí. Wow, me dan ya 138.250. Ya. 138.250. Ya está, muy bien. Gracias, chicos. Y eso sería la respuesta. Y esto nos va a servir mucho para cuando hagamos sumatorias, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer sumatorias y ahí para que lo puedan entender un poco más, porque nosotros teniendo el término enésimo, ya no hay necesidad de estar reemplazando cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, no hay necesidad de eso, ¿ya? Cuando tengamos el término enésimo, ya sabemos qué tipo de serie nos va a originar. Si tenemos un n cuadrado, nos va a originar una serie de cuadrados. Si n vale cubo, significa que nos va a originar una serie de cubos. Y si el término enésimo es n, nos va a originar una serie de naturales, simplemente con n. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Y luego ya el coeficiente que está afuera de él se multiplicaría nada más. ¿Ya? A ver, son las 11:20. Les voy a dar unos 20 minutos de descanso para que puedan ir al baño, tomar su agüita, comerse una fruta y regresamos a las 11:30. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Ahí no me voy a quedar, no me voy a desconectar.